Yo es para levantar los ojos a Dios y darle gracias, Señor. Es para agradecerle a Dios porque usted hoy respira, camina, porque tiene un techo de respiro y tiene una familia. Nunca podemos olvidar eso. Por eso muchas veces vemos la iglesia y decimos, ¿dónde están los hermanos? Nos hemos ido de puente, cuando debemos estar buscando a Dios. Voy a hablarles ahora de lo que Dios quiere. Por eso, mire, iglesia de Dios, usted que me está escuchando hoy, usted que me está oyendo hoy, yo lo desafío, hermano, a ustedes todos en la iglesia, porque es de todos la responsabilidad, a que mañana estemos en un ayuno a partir de las 9 de la mañana, hermano, clamando y pidiendo por gente que necesita oración, gente que se da mercados y ¿hasta cuándo? Dentro de 15 o 20 días ya no tienen que comer y tienen que enfrentar la situación. Hermano, pero la oración, el clamor y el gemir de un pueblo sostiene para que Dios, como dice Él en su palabra, no he visto justo desamparado ni sentencia que bendiga pan, pero a través de la oración. Mañana debemos de hacer un culto, un ayuno de clamor y gemir por las personas que en este momento han pasado por esta situación difícil. Pongámonos en el lugar de ellos, hermano, y vengamos a la iglesia. Yo les desafío a todos ustedes, hermano, para que estemos mañana a 9 de la mañana en un clamor, y no todo un clamor, sino un agradecimiento a Dios, porque estamos nosotros vivos. Entonces hay por qué agradecerle a Dios. Entonces saque su tiempo, hermano. Es que muchas veces decimos, ay, es que el trabajo, ay, es que esto, ay, es que es el otro. No. Debe en primer lugar a Dios, hermano, y agradezcale. Por eso le invito a las 9 de la mañana, me estoy esperando de aquí para que juntos compartamos la palabra de Dios y hagamos un clamor y un gemir por esta gente. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Cuento con todos, sí o no? Hermano, tiene la tarde de hoy para hacer todo lo que quiera y adelantar todo lo que él quiera, porque mañana después de mediodía sigue usted haciendo lo que usted quiera, pero regálele esas 2 horas al Señor en bien de gratitud por una parte, y queremos clamar por esa gente que en este momento está pasando tanta calamidad. ¿Lo creen ustedes? Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor y me van a soportar un momento, ¿cierto que sí? ¿O se van a ir antes del mensaje? Mis hermanas estaban leyendo esta mañana un texto bíblico que yo creo que queda cementado en sus corazones. Quiero llevarles al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 7. Mateo capítulo 24, versículo 7, amén. La bendita palabra del Señor dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre en terremotos en diferentes, oigan, miren lo que dice la Biblia, terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores, como diciendo, todavía no ha dado luz la venida del Señor. Quiero hablar del tema señales de los últimos tiempos. Según la Biblia, vivimos los últimos días o los últimos tiempos del Espíritu. Una etapa marcada por grandes cambios y señales proféticas y la espera del regreso de mi Cristo de la gloria. Guerra, dice.
y violencia, conflictos grandes entre naciones y reinos por todo el mundo en este momento, hermano. La falta de amor, las personas se muestran más egoístas, sin compasión y también desobedientes. Aumento del hambre, enfermedades y grandes terremotos en varios lugares. Todo esto funciona como una advertencia, hermano, para estar preparados espiritualmente, ya que al final de cada era cumplirá con la segunda venida de mi Cristo de la gloria. Todo esto no es una casualidad, hermano. Lo que está pasando no es una casualidad. Lo que está pasando es algo profético, hermano. Algo que está escrito en la palabra, hermano. Alguien que no me lo contó por allá, nadie otro por acá, no. Algo que está escrito en la palabra. Y yo creo lo que la palabra dice, porque el que está hablando ahí se llama Jesucristo. Y Él dejó esto, lo dejó para usted, para mí, para que nos diéramos cuenta los tiempos que vamos a vivir, le dijo Dios. ¿Dónde estamos según la profecía? ¿Dónde estamos ubicados nosotros según la profecía? Primero, definitivamente podemos tener una idea general de dónde nos encontramos dentro de ese orden profético de la palabra. Jesús mismo nos aconseja y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que están pasando, conoced que Él está cerca a las puertas de esta generación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Oiga lo que diga. Oiga lo que les quiero decir. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 13, versículo 28 al 31. El versículo 31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras dicen no pasarán. La gloria de Dios está escrito aquí, y eso es bien profético. Gloria de Dios. Jesús enumera una serie de eventos que ocurrirán al acercarse el tiempo del fin. En el versículo 21, Él dijo: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta el día de ahora. Nunca se ha visto lo que estamos viendo. Hemos dicho que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos apocalípticos. Pero se le dice a la iglesia, se le hace a la iglesia, hermano, y nosotros muchas veces no tenemos cierta conciencia de lo que la palabra nos habla. Dicen que habrá pestes. Yo les voy a mostrar ahora. Y habrá hambres. Y habrá terremotos en diferentes lugares, según Mateo 24:7. Los tenemos, porque han existido a lo largo de toda la historia de todo esto. Pero ¿sabe una cosa? Por lo que mi Cristo quiso decir al mencionarlo en el contexto del tiempo del fin, en que esto se convirtiera en un fenómeno mucho más notorio y más frecuente ahora que antes. Antes era esporádicamente que había un terremoto, antes era esporádicamente que había un temblor, mas ahora es frecuente verlo totalmente. ¿Qué debemos hacer? Hay otros indicadores proféticos que muestran que estamos llegando al fin de esta era. El tiempo es corto. No sé si usted se dará cuenta. El tiempo es corto porque muchas veces, a mí me ha pasado, que muchas veces no sé ni qué día estoy viviendo, tengo que estar apuntando qué día soy. Porque llega un momento en que nos levantamos y ya tenemos que volvernos a acostar. Porque el tiempo corre de tal forma que muchas veces alcanzamos a hacer las cosas que teníamos pensado. Y Él habla de su palabra. Lamentablemente muchas personas no hacen caso de la Biblia y creen que su vida continuará siguiendo mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Porque creemos que el tiempo es nuestro y no nos damos cuenta que la Biblia dice que los tiempos se acortan cada día más y más.
No pasará esto mucho antes de que ocurra el periodo más terrible de la historia humana, según Jesucristo, y lo que va a pasar va a ser una sorpresa grande, hermano. Dios nos advirtió que no nos dejemos agobiar por los afanes de esta vida, de modo que el día del regreso de mi Cristo a la gloria llegue si nosotros estamos todavía preparados. ¿Ustedes estaban preparados cuando el temblor? ¿Ustedes esperaban el temblor? Este terremoto no solo nos asustó, nos hizo reflexionar de cómo todo puede cambiar en un segundo. Muchas familias perdieron sus casas, apartamentos y todo aquello por lo que trabajaron muchos años. ¿Saben? En Cali había casas hermosas, llenas de lujo, salas de lujo, cocinas de lujo, piscina. Era un lujo. Lo que habían trabajado para sostener todo eso, en un momento quedaron así. En un momento tuvieron que pedirle permiso al vecino para ir a dormir allí. En un momento tenemos que meternos ¿cierto? Y pedirle a la gente que por favor nos ayude y nos deje vivir no sé cuánto tiempo. Eso es la vida, hermano. La vida cambia sin avisar y nos enseña que nada nos pertenece de verdad. Hoy lo tenemos y mañana lo perdemos, hermano. Pero lo único que no perdemos y tenemos es la vida que Dios nos ha dado. Pero muchas veces estamos más pegados a lo material, hermano, que a las cosas de Dios. Y también les comunico que están sufriendo réplicas fuertes todavía, que dice 2 de Crónicas 7:14. El Señor está hablando, hermanos. 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare y orare, mire que dice orare, y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, Señor, entonces dice, entonces yo iré de los cielos, sanaré, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hay una exigencia y también una bendición. Pero muchas veces conocemos el texto, pero no lo vivimos. Y no importa que yo peque, porque tengo algo que me dice que, ¿cierto?, que si yo confieso mis pecados y me arrepiento, Él me perdona. No hay disculpa. No podemos seguir contemplando los hechos. La gloria es de Dios. Esto es 2 de Crónicas, es lo que Dios está esperando del pueblo de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36 dice: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Verá, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, mire, por todas las cosas que vienen, que vendrán. Está anunciando cosas que vendrán, pero para eso nos está diciendo velar y orar. Hermano, por eso le estoy pidiendo para que estemos en mañana en ayuno y oración, clamando y gimiendo. Hay una serie de advertencias acerca del cumplimiento repentino y inesperado de las primeras, de las profecías bíblicas que estamos hablando. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá ¿qué? Como ladrón en la noche. ¿Cuánta gente estaba dormida todavía? ¿Cuánta gente estaba en su cama todavía? ¿Cuánta gente no se había levantado todavía? Apocalipsis 3:3 dice: pues si no verás, miren, si no veráis, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Hermano, palabra que le estoy dando lo que está anunciando el Señor. Amén. Apocalipsis 16:15 dice: aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado que vela y guarda sus ropas. Y Mateo 24 dice: por tanto, también vosotros estar preparados. Mire, como quisiera que usted me entendiera y asimilara la palabra en su corazón. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aleluya. Apocalipsis 18:8 dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Estamos viendo cuando él dice: vendrán ¿qué? Plagas, muerte. ¿Cuánta gente pasó a la eternidad? Llanto por los seres queridos que se han perdido. Y hambre, que es lo que queda ahorita después de todo esto. La profecía bíblica muestra que a menos que la humanidad se arrepienta, tenemos junto con los, dicen, guerras, calamidades que azotarán la tierra en un futuro no muy lejano. ¿Por qué? Porque se están dando todavía réplicas, se está moviendo la tierra todavía en estos lugares donde hubo el terremoto. La gente tiene temor. ¿Cómo se van a meter otra vez a la casa si se está moviendo todavía todo eso? Dios no se complace en el sufrimiento de los seres humanos, hermano. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. O sea que Él no se goza con el dolor ajeno, pero sí permite que la gente sienta para que pueda levante sus ojos y vuelva al Señor. Amén, amén. En cambio, es decir que todos elijamos el camino de la felicidad, el camino del gozo y el camino de la obediencia, que sabe que ofrece a quienes usan agradablemente, a quienes quieren vivir un camino de vida con Él. Es un llamamiento, hermano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos, como dice Pablo, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, hermano. Amén, amén. Y toda esta réplica de lo que pasó nos tiene que hacer a nosotros, ¿cierto?, reflexionar un poco. ¿Por qué pasan las cosas? Porque Dios quiere que volvamos los ojos a Él. Amén, amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 11, versículo 16 dice: y habrá camino para el remanente de su pueblo. Aleluya. Dice: habrá camino para el remanente de su pueblo. Y Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tendidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero miren qué dice, es que la palabra está hablando, está diciendo, dice: velad pues en todo tiempo, Amén. orando que seáis tenidos por digno de escapar de Amén. todas las cosas que vendrán. Mateo 24:22 dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nos damos cuenta. Antes un día duraba tanto tiempo, una semana duraba tanto tiempo, y ahorita comenzamos el lunes y ya estamos el sábado. Sí. Nos levantamos a la mañana, a las 6 de la mañana, y ya estamos a las 7 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? No nos damos cuenta, ¿no? Es que la palabra de Dios está hablando de eso, de que los días serán acortados. Pero dice que serán acortados por culpa de nosotros, para que podamos ser salvos. Mateo capítulo 24, del 6 al 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de la. Él compara esto con la mujer
que está embarazada, a punto de dar a luz. Dice que vienen ustedes que son madres de familia. Habla a las mamás que han tenido hijos y que están aquí. Cuando han tenido sus hijos, antes han tenido dolores, ¿cierto? Que les anuncian lo que va a pasar. Pero llega un momento que el último golpe, el último dolor es porque algo va a pasar. Yo creo que eso que va a pasar es porque ya viene alguien. Lo que viene, lo que usted esperaba, un hijo. Eso es lo que habla la palabra. Entonces dice, cierto, cuando él habla, dice dolores como la mujer, dolores de parto. Yo creo que está a punto de darse a luz el Hijo de Dios que estamos esperando. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mateo capítulo 26, versículo 7 habla de todo ello. Guerras en 3 continentes. Eclipses, hubieron 2 eclipses ahora pasado. No sé si se dieron cuenta ustedes, pero hubieron 2 eclipses ahora pasado. Hubieron 2 eclipses que no se vieron aquí, pero se vieron en mundial. Está y en internet se mostraron cómo fueron los 2 eclipses que hubieron. Pestes. Vamos, el ébola en este momento es una peste que está matando gente a nivel mundial. El ébola. Y pestes que están levantando y son resistentes a cualquier medicina. Un pacto de paz extendiéndose pieza por pieza y están siendo lideradas por un solo hombre. ¿Sabe quién es ese solo hombre? El anticristo. Vamos a ver, ¿cierto? Lucas capítulo 21, versículo 28 dice, y cuando estas cosas comienzan a suceder, dice que ergiros y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Más no podemos, hermano, más no podemos. Es que esa palabra está hablando cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, erigir y levantad vuestras cabezas. Gloria a Dios. Que miremos, porque nuestra redención está cerca. Amén, amén. Más no puede hablar el Señor. Gloria a Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Este es un cuadro profético por Jesús hace muchos años atrás. Mateo 24, 6 al 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero a todo debemos servir. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos. ¿Y habrá qué? Terremotos en diferentes lugares. Ya voy para allá. Contemos las naciones. En el Medio Oriente no ha cesado la guerra contra Israel. Alto al fuego en Estados Unidos contra Irán. Gran golazo esta semana contra Israel, contra Gaza y Rusia contra Ucrania. 3 guerras en 3 continentes que están activando en este momento, ¿vale? Hubo un terremoto el viernes, hubo un terremoto en Egipto. Israel está en contiendas porque está siendo atacada. China prepara cohetes y misiles. Y yo ayer sábado, un terremoto en Indonesia de 7.7, muchos muertos. Azotó dicho país a las 5:58 y una destrucción total. Otro terremoto en España en estos días también. El 30 de junio en Caracas, el cielo se cubrió de un intenso color rojo, color sangre. Joel capítulo 2, versículo 31 dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Eso qué pasó?
junio en Caracas, por una casualidad, está el Señor mostrando a través de ello, cierto, su grandeza. ¿Qué más puede hacer el Señor para mostrarnos los tiempos que estamos pasando, hermano? Porque nos ama, porque somos su pueblo, somos su remanente. Amén. Gloria a Y Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos en arrepentimiento sean salvos. Gloria a Dios. Por eso está permitiendo todo esto. Amén. Jesús dijo que habrá terremotos en muchos lugares, uno tras otro, y eso es lo que estamos viendo en Egipto el sábado. Ayer en Indonesia, y ayer en España también. Países que estaban mandando ayuda a Colombia y ahora hay que mandarle ayuda a ellos también, porque no sabían en qué momento. Dice en diferentes lugares. Lucas 21:11 dice que aún la gloria sea de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Lucas 21:11? Desde las grandes de diferentes lugares, hambre y pestilencias, y habrá terror de grandes señales del cielo. Aunque siempre ha habido ciertos delitos, Jesús predijo que en los últimos días se aumentaría la maldad. Amén. Hermanos, Él cuando en Génesis capítulo 6, Él miró la tierra, a ver cómo estaba la tierra, lo que Él había fundado. Y cuando vio la tierra, ahí estaba llena de guerra, de maldad. Porque el pensamiento del hombre no era sino de continuo solamente al mal. Y dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Y fue cuando dijo el diluvio universal. Hoy está pasando lo mismo. Él está mirando la tierra y hay violencia, maldad, secuestros, extorsión, tanta cosa. El hombre no tiene control. ¿Cuánto dolor siente Dios de ver cómo se pierde el ser humano, lo que Él creó? Y por eso ha permitido todo esto, hermano. Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ojo con eso. Ojo con ello. Cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí es donde predomina la fe que tenemos nosotros, hermano. Estos grandes terremotos provocaron más sufrimiento y muertes que ninguno en la historia, ¿no? ¿Cuántos miles murieron en Venezuela, ¿no? ¿Y cuántos otros aquí van? ¿Por qué una cosa así le digo? Usted estaba acostado tranquilamente, durmiendo. Otros estaban desayunando para irse a trabajar. Y en un momento estaban sepultados bajo escombros. No se lo esperaban. No se esperaban eso. ¿Dónde iban a estar en ese momento de trabajo? En la cama, desayunando, pero nunca pensaron que iban a estar sepultados bajo escombros de un edificio donde vivían. ¿Cómo estaban? Miles pasaron a la eternidad con mi Cristo o sin mi Cristo. Por eso Él dice, están preparados. Amén. Cuando usted se acuesta y se duerme, le da a Dios gracias porque esa almohada donde va a poner su cabeza es una almohada bendecida y es un lecho bendecido. Por eso dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cierto? Y cuando usted se levantó, pudo ir a la casa, pudo ir a la cocina, tomarse un café, un desayuno. Pudo meterse al baño, vestirse, porque se iba a trabajar. Aleluya. Nada le detenía. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa para que los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Esa es promesa.
certeza de que alguien camina por nosotros. Aleluya. ¿Lo creen o no lo creen? Gloria a Dios. Segundo de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 4 dice. ¿Qué dice segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4? Miren cómo se dan esta gente por estos tiempos que estamos viviendo. Pero debes saber, amados, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren lo que está diciendo, estas actitudes llegarán hasta el punto de la Biblia. Dice que estos tiempos serán críticos y difíciles de soportar por la gente como es. Eso que está hablando Timoteo se está viviendo hoy en día. Por otro lado, hay personas que aunque se preocupan mucho por las circunstancias, ven el futuro con algo que se llama una esperanza cuando estamos pegados de Dios. ¿Por qué? Porque están convencidos de que pronto el reino de Dios acabará con todos los problemas del mundo y esa es la esperanza de nosotros. Daniel capítulo 2, versículo 44, ¿qué dice? El que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Mateo 24, 13, ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miqueas 7, 7. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me ama. La gloria de Dios. Ya no podemos ignorar las advertencias ni dormir en la ignorancia. Creo que nos acercamos al fin de los tiempos, hermano. Amén, amén. Juan capítulo 16, versículo 33, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mire lo que dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Pero confiad, porque he vencido el mundo. La gloria sea de Dios. Ya no podemos ignorar las advertencias, ni olvidar la ignorancia, hermano. Romanos capítulo 13, versículo 12, ¿qué dice? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La gloria de Dios. Hechos capítulo 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Santiago 9, 5, 6, ¿qué dice? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Bueno, hermano, todos estos textos que se estaban leyendo nos están haciendo ver que Dios nos está advirtiendo de algo. El Señor nos está mostrando a través de la palabra que todo eso que está sucediendo estaba escrito aquí. Pero nos está advirtiendo para que nosotros estemos ¿qué? El regreso de Jesús está cerca. Y el fin de lo que dijeron Esteban, Pablo, Hebreos y Pedro, y lo que la iglesia ha vivido, y lo que nosotros debemos creer estando preparados para el día de hoy, que Dios hermano. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? ¿Estamos preparados para ello? Si el Señor viniera hoy, ¿estaríamos preparados? Amén, amén. ¿Usted lo cree? Amén. Hermanos, hay una palabra que dice muy claro, bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 25, dice la palabra del Señor, que el día del juicio, Él va a colocar a unos a la izquierda y a otros a la derecha.
Y a los de la derecha les dirá, bendito de mi Padre, bendito heredado que fue fundado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda le dirá, malditos al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. ¿A qué lado estamos nosotros? ¿A qué lado estamos? Cuando yo digo que estoy a la derecha es porque estoy bien con Dios, porque estoy caminando con Él, porque lo estoy buscando por Él, porque creo en Él, porque lo amo a Él. Pero eso no se hace con palabras, eso se hace con hechos. Porque nosotros podemos hacerlo, pero al Señor no le engañamos porque dice que lo que el hombre siembra, eso mismo vamos a echar. Y solamente Él sabe cuando yo estoy arrepentido. Solamente Él sabe cómo me encuentro yo delante de la presencia de Él. Una cosa es lo que expreso, otra cosa es lo que Dios ve en mi vida. No digamos que estamos bien para que nos vean los demás. Digamos que estamos bien delante de la presencia de aquel que me ama y es el que me va a juzgar. Eso es lo que hace. ¿Lo creen ustedes? Amén. La gloria sea de Dios. Porque el tiempo es corto, hermanos. Las profecías se están cumpliendo. Las señales se están multiplicando diariamente. Dejen que este mensaje transforme su vida, su casa, su familia y también su eternidad del reino de los cielos. El rey ya viene, hermano. La novia se prepara. El cielo se abre y los escogidos son llamados. Que la gracia del Señor Jesús los acompañe. Que el amor de mi Padre los sostenga y que el Espíritu Santo los guarde hasta aquel día tan glorioso, hermano. El Señor viene pronto. Bendito el que está preparado para ese momento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Todo lo que está escrito en Mateo 24, todo lo que está escrito en Lucas 21, nos está acercando de algo, ¿no? Eso no está escrito aquí para llenar un espacio de esta Biblia. No está escrito aquí para llenar un espacio. Está escrito aquí para que nosotros lo leamos y lo vivamos, hermano. Pero ¿cómo estamos, hermano? Hermano, en este momento estamos aquí. Pues no sabemos mañana dónde estamos. Yo por eso les decía a ustedes, en Cali había gente, no sé, en Armenia, Pereira, porque estaba de pasado muchas veces en los lugares, pero en Cali, donde uno había estado viviendo, en Cali había casas muy lindas, gente acomodada con carros muy hermosos, vivían en todo tiempo. ¿Cuánto tiempo habían trabajado para hacerse tener toda esa comodidad que tenían en ese apartamento? Pero de un momento a otro quedaron con los brazos cruzados y todo lo que por años habían trabajado quedó sepultado, hecho pedazos en el piso, junto con el departamento que habían comprado. Ahora tenían que arrimarse a una persona que tal vez ni conocían para que les ayudara. Mañana que ya no tenían ayuda, ¿qué van a hacer con sus hijos y con todo eso? Hermano, hay que pensar en eso. Las ayudas que se están llevando, sí, muchas ayudas, pues las ayudas durarán un mes y después empezamos a tener que empezar a vivir y a afrontar la vida. Empezar de nuevo, cuando ya teníamos las esperanzas de terminar los días con la familia. Hermano, hoy tenemos y mañana no tenemos. Por eso muchas veces le damos más importancia a las cosas materiales antes que a Dios. Cuando se dice vamos a un ayuno, primero me voy para la finca, primero me voy para otra parte, para aprovechar los momentos, ¿no, hermano? Todo eso que muchas veces le ponemos en primer lugar se va a perder. Y lo único que le va a quedar es lo que ustedes echan. ¿Me aman? Amén. Les amo así porque les amo. El día del temblor, del terremoto, ¿sabe dónde estaba mi santo? Estaba metido en el baño. Ya iba a abrir la ducha cuando sentí el tiburón que me tiró contra la pared. Otra vez puedo que se la sudadera y salga.
Llamé a mi esposa y estaba completamente ya se levantó. Sentimos que nos movimos así. Nos asomamos a la ventana y la gente en la calle, toda la gente de la calle, mirando las casas a ver qué pasaba con ellos. Y pasó eso y siguieron la vida, la misma vida, no es un terror momentáneo, pero para nosotros no. ¿Saben por qué estábamos seguros en la casa y no nos movimos? Porque estas columnas están antisísmicas, construidas a 2 metros de profundidad. Entonces es difícil moverlas, aunque para Dios no hay nada de eso. Pero muchos edificios en Cali antisísmicos no se movieron. Los que eran antiguos fueron los que se fueron al piso. Hermano, en ese momento nosotros no pensábamos nada, sino que veíamos la gente clamando a Dios. Ahí sí se acordaban de Dios. Papito Dios y todo eso, ¿a dónde está? Hermano, no. En este momento solamente nos queda que Dios nos ayude, porque vienen otros sismos más. Está pronosticado que vienen otros terremotos. No sé para Colombia, no sé para qué parte vendrá de Colombia, no sabemos. Pero todavía hay réplicas, allá donde cayeron los terremotos, todavía se está moviendo ese lugar. No hay paz ni tranquilidad. Hermano, nosotros estamos sembrados en la bendita presencia de Dios. Ay, ¿por qué darle gracias, hermano? Yo tengo a mi hija Sandra, que ustedes la conocen. Y es de Cali, está viviendo allá. Solamente se le cayó el muro, pero no le pasó nada. La gloria de Dios. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para un encuentro con Dios? ¿Cuántos? Entonces, yo creo, hermano,